En la entrada, mi marido mantenía en su mano las llaves del automóvil, con una expresión impasible en el rostro. Le pregunté con delicadeza si estaba seguro, y se produjo un prolongado silencio. Después, para concluir, un breve gesto de acuerdo. «Me quedaré en el hotel». Di un suave y decidido beso en su mejilla. Después, sin voltear la vista, giré sobre mis talones. Andrés esperó en silencio, mostrando confianza. Nos dirigimos juntos a la sala, listos para la conversación que estaba por venir. Así concluimos todo. Ya no había forma de retroceder. Antes de empezar, dedica un momento para darle «me gusta» al video y suscribirte. Rápido y sin complicaciones. Tu respaldo me permite continuar compartiendo relatos como este. Realmente valoro mucho eso. Continuemos ahora con el relato. La respiración de Juan se tranquilizó a mi lado. Su pecho se movía al compás de ese ritmo conocido. Sin embargo, ya no prestaba atención a sus palabras. Mientras me encontraba en la habitación, percibí el silencio denso y perturbador que había surgido entre nosotros mucho antes de que él se sumiera en el sueño. A pesar de tener su cuerpo cerca del mío, noté que las sábanas estaban más frías de lo habitual. Notaba apenas la presencia de su mano en mi cadera. Ya no sentía el calor que solía desear al sentir su contacto. Lo que anhelaba ya no era el calor. Ya no servía de consuelo. Me gustaría conseguir una llama. Las cosas solían ser distintas. En el pasado, cada caricia, cada beso, generaba una intensa sensación de electricidad. Una chispa que despertaba en mi interior algo profundo, algo crudo y lleno de vida. ¿Y en este momento? En ese momento simplemente se percibía como algo habitual. La caricia era delicada, su calor corporal se fundía con el mío. Sin embargo, faltaba la chispa, la fuerza. Las arrugas en su cara y el pelo blanco en las sienes eran señales del paso implacable del tiempo. Aunque le tenía cariño, anhelaba algo adicional. Mis ojos se sellaron. Sin embargo, la incomodidad en mi interior persistía sin ceder. Su amor por Juan era profundo e inquebrantable. Sin embargo, anhelaba algo más allá de la monotonía diaria y de las muestras comunes de cariño. Dentro de mí, sentía un gran apetito que, a pesar de mis intentos por convencerme de lo contrario, persistía sin desaparecer. La responsabilidad no recaía en él. Se encontraba fatigado. En la actualidad era de mayor edad. Sin embargo, había una carencia, un elemento esencial que ya no estaba a su alcance. Volteé mi cabeza para observarlo, su semblante sereno mientras dormía. Las arrugas alrededor de sus ojos marcándose más con el paso de los años. El apacible sonido de su ronquido me hizo consciente de la separación que existía entre los dos. A pesar de percibir el calor de su cuerpo, no lograba despertar ninguna emoción en mi interior. Antes solía hacerlo, pero ahora simplemente me dejaba un sentimiento de vacío. Requería algo adicional. Ya no podía hacer caso omiso de ello. La ausencia de palabras entre nosotros no se debía únicamente a su profundo descanso, sino que guardaba el silencio de lo no expresado. En el momento de silencio, me percaté de que tanto él como yo habíamos experimentado cambios, lo cual me llevó a la conclusión de que era necesario realizar alguna modificación. Al despertar, salí sigilosamente de la cama para no perturbar el sueño de Juan. Permanecía en un sueño profundo. En mi cabeza estaba gestándose un plan que debía ejecutar en el día de hoy. Descendí por las escaleras y me preparé una taza de café, viendo cómo el vapor se elevaba mientras reflexionaba. Ya no podía hacer caso omiso al hambre que sentía en mi interior. A pesar de sus esfuerzos, Juan no lograba complacerla. Aunque sentía amor por él, anhelaba algo adicional. Mientras concluía de tomar mi café, Juan descendió las escaleras finalmente, restregándose los ojos.
Inhalé profundamente antes de dirigirle un saludo. «Que tenga un buen día». Al saludarme, se interesó por lo que estaba pensando, percibiendo un cambio en mi actitud. Después de reflexionar un poco, mencioné de forma informal: «Esta mañana presencié a un joven corriendo al aire libre. Su condición física es excelente, me refiero a la vitalidad que mostraba. Resultaba bastante impactante, ¿no crees?». Juan me observó por encima de su taza, con una ligera arruga en la frente. Reconocí de inmediato que ya no podía mantener el mismo ritmo. No pasó desapercibida la incomodidad apenas perceptible en su tono de voz. Eso era justo lo que requería. Me resulta interesante pensar en cómo las personas de nuestra edad pueden agotar esa energía. Imagino que es simplemente una faceta de la existencia. Ya no contamos con ella algunos de nosotros. Juan me observó con una sonrisa traviesa en su rostro. Expresó que no todos estábamos en nuestra mejor etapa, pero mencionó que yo no era tan mayor como él, ¿cierto? Su tono de voz denotaba sabiduría, como si percibiera de antemano la distancia que nos separaba. Sin embargo, se percibía una leve sensación de malestar detrás de esa situación. A pesar de percibir su inclinación hacia la negación como fuente de consuelo, no permitiría que eso me frenara. Me senté en mi silla y permití que el silencio se extendiera entre los dos, sembrando la idea. Era inevitable que yo anhelara que él comprendiera mis requerimientos. La noche había caído y el silencio acostumbrado en la habitación parecía más denso en esa ocasión. Mientras Juan estaba absorto en su dispositivo móvil, no notaba la transformación en el ambiente. Mi apetito aumentaba sin cesar, algo que Juan ya no lograba saciar. Volteé hacia él, intentando hablar con naturalidad. «Juan, creo que me encargaré yo esta noche. No es necesario que te canses tanto». Con las cejas fruncidas, me observó fijamente y preguntó: «¿Qué es lo que intentas comunicar? ¿Te encuentras mal?». Le obsequié una leve sonrisa. «De ninguna manera. No deseo que te angusties por mi persona. Me hago cargo de esa tarea». Juan se detuvo por un momento, manteniendo su mirada fija, mientras intentaba comprender las palabras recién pronunciadas. «¿Estás completamente convencida?». La voz que escuché denotaba incertidumbre, como si percibiera un significado más profundo en mis expresiones. Respondí con un leve encogimiento de hombros. «Sí, todo está bien. Hoy has dedicado mucho esfuerzo al trabajo. Es preferible que no te canses». No hubo debate. A pesar de mantener la confusión en su mirada, decidió no continuar con el tema. En cambio, se acomodó con mayor comodidad en su almohada, permitiéndome el espacio necesario para continuar. Aguardé hasta percibir su respiración regular para entonces voltearme y darle la espalda. Permití que mis dedos acariciaran con delicadeza las sábanas, experimentando la calidez de mi piel en contacto con el tejido. El ambiente estaba cargado de tensión, pero anhelaba que él la captara sin necesidad de expresar nada verbalmente. Recorrí mi cuerpo con suavidad, permitiendo que la angustia en mi interior se expresara con más intensidad que mis propios pensamientos. No me encontraba enojada, simplemente decepcionada. Requería una cantidad adicional, pero en ese momento ya no le era posible solicitarlo. Él contaba con ciertas restricciones, mientras que yo tenía las propias. La distancia que nos separaba resultaba insoportable, evocando un pasado irrepetible y un futuro imposible. Decidí cerrar los ojos y permitir que mi mano se moviera suavemente por mis muslos. Sentía una urgencia imperiosa por liberarme, como un zumbido persistente que no cesaba, un malestar constante que no podía pasar por alto. No se trataba únicamente de lo físico, sino de un anhelo intenso por algo que llevaba años sin experimentar. Mientras acariciaba mi piel, reflexionaba sobre el hecho de que Juan nunca parecía percatarse de esta faceta de mi ser.
Mientras descansaba a mi lado, él no parecía darse cuenta de lo que realmente anhelaba, de lo que deseaba más allá de nuestra situación actual. Nuestro amor se había extinguido, y por más que intentara, no lograría avivarlo de nuevo. La diferencia entre mi caricia pausada y delicada y la separación entre nosotros era notable. Se veía en la necesidad de demostrarse a sí misma que todavía era capaz de experimentar alguna emoción, cualquier sensación que le devolviera la vitalidad. Y esa fue la única forma posible. Tomé un respiro profundo, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. El dolor que sentía en mi interior se fue desvaneciendo con el transcurso del tiempo, aunque era consciente de que esto era solo el principio. Mientras transitaba por el sendero, él empezaba a darse cuenta. Lo único que precisaba era un poco de tiempo. Durante los días siguientes, seguí adelante con el plan, permitiendo que la idea se desarrollara entre nosotros a través de breves observaciones, manteniendo cierta distancia y sugiriendo de manera sutil. En la tercera noche, ya era imposible evitarlo. Mientras Juan dormía a mi lado, me giré y me quedé mirando el techo, reflexionando sobre todo lo que había cambiado en nuestra relación. Sentía un vacío en mi interior, una inquietud que no lograba calmar. Al rendirme a mi urgencia, percibí su movimiento. El silencio fue interrumpido por el sonido de su voz. Dudando, cuestionó si estaba completamente convencida. Sus palabras reflejaban incertidumbre al reconocer su cambio personal. Paré y me volteé para verlo. Expresó con calma que ya no colma tus expectativas, con tristeza y resignación en su mirada. Reconoció que mereces a alguien que esté a la altura de tus pasos. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente. Llegó el instante anhelado. Permanecí serena, evitando mostrar demasiada impaciencia. Expresé que no era una cuestión sencilla, intentando dar la impresión de que reflexionaba seriamente sobre la idea. No deseo que creas que no me siento contento contigo. Siempre me has tratado con amabilidad. La mirada de Juan se posó en mí, con una expresión de duda en su rostro. Estoy al tanto de que las circunstancias han evolucionado, y no deseo que percibas que hay algo adicional que necesitas. Tras una breve pausa, observé detenidamente al interlocutor antes de responder con serenidad. He reflexionado sobre ello. Expresé con mesura. Creo que necesitaré algo adicional. Sin embargo, Juan, no es acerca de ti. Para mí, continúa siendo mi todo. Juan dejó escapar un suspiro profundo, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante un largo rato. ¿Crees que sería útil si buscamos a otra persona? ¿Alguien de menor edad? Permití que reinara un breve instante de silencio, tratando de ofrecerle algo de reflexión. Al cabo de un momento contesté con calma. Quizás. Debe ser la circunstancia adecuada, no cualquier otra. Es importante no actuar con prisa. Concordó con un leve sentimiento de tranquilidad reflejado en su mirada. De acuerdo. Si consideras que es la dirección a tomar, me parece perfecto. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios mientras percibía cómo desaparecía la carga de mis hombros. Así concluimos. Todo iba según lo planeado. El plan se encontraba bien definido. Durante los días siguientes encontramos a alguien que se ajustaba a lo que necesitábamos, seguro de sí mismo y dispuesto a ayudar. Siendo un completo extraño, resultaba ideal para el encargo. Verificamos que la información estuviera bien especificada. El horario y los límites, todo en perfecta sincronía. Juan apenas mencionó el tema. Sin embargo, se percibía su malestar. Ya fuera por la circunstancia o por su anticipación de lo que ocurriría, su mutismo expresaba todo lo necesario. Ya no tenía relevancia. Este sendero era el que transitábamos. Anoche llegó el momento que habíamos estado esperando. Miré a Juan,
que permanecía en la puerta, su expresión mostrando una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Estás completamente seguro de que estás de acuerdo con esto? Le cuestioné, las palabras brotando de mi boca más como una confirmación que como una interrogante. Asintió con la cabeza, y por un instante nuestros ojos se cruzaron. Me encontraré en el hotel. Realicen las acciones necesarias ustedes dos. A pesar de su tono decidido, era evidente que había una leve tensión latente en su voz. Con una sonrisa leve, intenté relajar la atmósfera entre los dos. De acuerdo, Juan. Será beneficioso para nuestro equipo. No hubo respuesta de su parte. Aprobó con un gesto de cabeza y luego se dio la vuelta para marcharse. Poco tiempo después, se produjo el impacto. Al abrir la puerta, me topé con él parado allí, el individuo que habíamos seleccionado. Mostraba una presencia imponente, con ansiedad contenida pero controlada. Era evidente la confianza que transmitía. Incliné la cabeza en su dirección y me di la vuelta, dirigiéndome hacia la habitación, experimentando un estremecimiento de emoción. En completo silencio, me siguió y percibí el leve sonido del cerrojo al cerrarse a nuestras espaldas. En ese momento, solo estábamos tú y yo. Así concluimos todo. Tras nuestro paso, la puerta del cuarto se cerró, dejándonos atrapados en un lugar que parecía ser un universo aparte. Mientras me volvía hacia él, mi corazón palpitaba con intensidad. En su mirada no existía ninguna incertidumbre. La ausencia de interrogantes sobre nuestra presencia no pasó desapercibida. Conocía con precisión lo que requería y estaba segura de que él me lo proporcionaría. Antes de tener la oportunidad de reflexionar, sus manos se posaron en mí con firmeza y precisión en su contacto. Cuando eliminó los obstáculos finales entre nosotros, quitando capas de incertidumbre y limitación, mi aliento se detuvo. Explorando cada rincón de mi ser, sus manos despertaron sensaciones olvidadas, avivando una chispa que yacía adormecida en mi interior. En la habitación, la luz era suave, y las sombras se proyectaban sobre la cama a medida que me acercaba a ella. Las manos de él recorrieron mis muslos, sus labios trazando la ruta marcada por sus dedos, su contacto generando una intensa expectativa. Dentro de mí creció una cálida sensación poco a poco, a medida que exploraba entre mis piernas, descubriendo rincones ansiosos de ser acariciados. Su cuerpo emanaba calor. Su forma pausada de actuar me provocaba escalofríos. Mientras mis dedos se enredaban en su melena, mi respiración se agitaba y mi cuerpo se curvaba ante su experta exploración. Mientras disfrutaba intensamente, agarraba con fuerza las sábanas. La diferencia entre la meticulosa calma de su contacto y el intenso deseo en sus movimientos resultaba abrumadora. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mis pensamientos se dispersaban a medida que él me conducía hacia el límite. Permanecí con esa impresión, permitiendo que me elevara aún más, hasta que ya no pude resistir. Experimenté una sensación de liberación abrumadora que me hizo soltar un susurro sin aire, a medida que la tensión se disipaba en mi interior. Alzó la vista y nuestros ojos se encontraron, reflejando en su mirada una comprensión profunda, como si hubiera desvelado un misterio que yo ni siquiera sospechaba. Apenas pude reponerme brevemente antes de que tomara mi mano, animándome a seguir adelante. Su orden silenciosa fue contundente. Llegó el momento de que me tocara piti a mí. Siguiendo su guía, me incliné ante él, mientras mis manos acariciaban su musculoso y firme torso. Permanecía sólido ante mi contacto, su ser palpitar con vitalidad, con dominio. Mientras lo descubría con calma, mis labios acariciaron su piel, deleitándome con el sonido grave que brotaba de su pecho. Tomé mi tiempo, haciendo que mis acciones fueran sugerentes, permitiendo que la expectativa aumentara mientras su respiración se volvía más profunda, sus manos enredándose en mi pelo.
De repente, un intenso suspiro brotó de su ser, provocándome un estremecimiento en la espalda. En ese instante, experimenté una sensación de fortaleza al darme cuenta de que podía deshacerlo con la misma facilidad con la que él me había desechado, aunque no solía permitir que tomara el control durante mucho tiempo. De repente, me incorporó rápidamente y me condujo de regreso a la cama. Al sentir que me daba la vuelta, mi corazón empezó a latir más rápido, empujándome con delicadeza hacia adelante. Al sentirlo a mis espaldas, mi aliento se cortó. Sus manos agarraban mis caderas, impidiendo mi movimiento. El primer movimiento intenso me estremeció y respiré agitadamente, mis manos apretando las sábanas. Al principio, su cadencia era pausada y reflexiva, permitiéndome experimentar cada centímetro de su ser. Sin embargo, después se volvió más rápido, con una energía incansable. Cada vez que me movía, una nueva sensación de calor recorría mi cuerpo, haciéndome elevar hasta sumergirme por completo en esa experiencia. Sentí cómo mi cuerpo se volvía rígido, con cada nervio en alerta máxima a medida que la tensión interna llegaba a su punto más alto una vez más. Bajo su dominio, me fracturé, mi aliento entrecortado por la intensa sensación que me embargaba. Sin embargo, él no cesó. Aún no había concluido. Antes de lograr respirar completamente de nuevo, me volteó y me tendió en la cama. Nuestros ojos se cruzaron, reflejando una emoción intensa y arrolladora. Una vez más se desplazó, adentrándose aún más, agarrando mi cintura con sus manos mientras me impulsaba más allá de mis límites. Una vez más. Jade se sintió abrumada por la sensación, por la persistencia con la que no cesaba. Dedicó el tiempo necesario para disfrutar al máximo de cada momento conmigo, logrando que mi cuerpo reaccionara con intensidad una vez más. Por tercera ocasión, mi cuerpo temblaba, exhausto y con la respiración entrecortada. Finalmente obtuve lo anhelado, aquello que había ansiado por un largo periodo. Mientras permanecía tendida, todavía percibiendo las consecuencias de nuestras acciones, él me atrajo hacia sí, sus labios rozando delicadamente mi piel. Experimenté una sensación de plenitud que no había sentido en mucho tiempo. Tras esa noche, todo experimentó un giro, no de forma impactante o revolucionaria, sino a través de esos diminutos ajustes imperceptibles que suceden cuando algo irrefutable se establece firmemente. La atmósfera entre Juan y yo experimentó un cambio notable. Parecía más liviana y menos cargada. No solicitó información detallada y yo no la proporcioné. Sin embargo, al volver a casa por las mañanas, no había tensiones ni sentimientos de culpa, sino simplemente comprensión. No tardó mucho en volverse una costumbre. Cada semana, manteníamos la misma rutina implícita. Juan siempre hallaba una razón para ausentarse, y en ese momento, yo daba la bienvenida a una persona distinta, alguien capaz de satisfacer mis anhelos. No era solo la parte física, sino también la energía, las emociones, y cómo reviví gracias a ello. Aunque al principio tuvo dudas, Juan finalmente lo aceptó. Quizás era su preferencia. Aunque nunca lo expresó abiertamente, era evidente en su mirada. En sus ojos se reflejaba una calma reconfortante, indicando que finalmente había dejado de esforzarse por ser alguien que no era. En contrapartida, mi felicidad y mi alegría eran mayores. Nuestra relación no se estaba deshaciendo, sino que estaba transformándose en algo inesperado para ambos. De esta manera, se transformó en nuestro día a día. Un ritmo recién descubierto, una comprensión que se comunica en silencio. Sin envidias, sin rencores, solamente un acuerdo sencillo. Lograría obtener lo que requería y Juan nunca tendría que experimentar la sensación de no ser adecuado. Aunque no era lo habitual, sí daba resultados. Y eso era lo primordial. Según ciertos hombres, la acción de compartir fortalece la unión matrimonial. Algunos afirman que esto marca el principio del fin.
¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Te has planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo de este tipo en algún momento? ¿O se trata de un límite que jamás se debe rebasar? Vamos a conversar en la sección de comentarios. Si la historia te ha gustado, recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones pulsando sobre el icono de la campana. No te puedes perder lo que se avecina. ¡Hasta luego!